Hola, hola, aquí los saluda Andrea Borda en un episodio nuevo de Desbórdate por la Borda y hoy les voy a hablar de la magia. La magia desde la perspectiva que la he experimentado en las últimas semanas. Y bueno, con otras historias como siempre que se van uniendo. Y cuando pienso en magia, pienso en cuando uno es niño o niña y simplemente sientes que la magia es algo que o desaparece o aparece. De ahí empieza todo. Entonces, cuando llegué a este concepto en estos días, que recibí este nombre como explícitamente mágico, pensaba, wow, no sé cómo hablar de esto. En verdad no tengo ni idea por dónde empezar. Tantos conceptos, tantas ideas que hay sobre la magia. Y la vida misma me fue mostrando diferentes perspectivas de esto. Y la primera es, claro, volver a la niñez. A la niñez cuando uno iba a un espectáculo de magia, cuando en alguna fiesta infantil traían un mago y también cuando veíamos películas donde existía este concepto de la magia. Una de mis películas favoritas de la niñez se llamaba Matilda. Y aunque esto no era exactamente magia, era la magia como una capacidad que tenía esta niña de, al concentrarse en un objeto, poder moverlo y poder de alguna forma transformar la realidad de las personas que la estaban observando. Entonces, esa sería como la primera llamada de magia, donde básicamente la magia es algo que aparece o desaparece. Entonces hay una realidad donde yo la estoy observando con mis sentidos y por algún motivo esta persona llamada el mago aparece algo que no estaba o desaparece de formas que no lo podemos explicar. Entonces cuando llega este concepto de explícitamente mágico me empieza a dar risa porque al final explícitamente es algo que no requiere interpretación, que es muy claro y la magia se interpreta. La magia es algo que depende de la perspectiva que lo veas. Entonces, ¿cómo poder explicar esto y cómo poder jugar con estas palabras para que al final tengan algo de sentido, ¿no? La magia, pensaba yo, es como esa capacidad de ver más allá de lo literal, también de sentir más allá. Y entonces empiezan a llegar en estas semanas explicaciones mágicas al respecto de este concepto. La primera era que estaba yo en una sesión de meditación y yoga con un maestro que se llama Andrei Ram y estábamos en un momento de relajación, de bastante conexión y al lado de donde estábamos había una obra donde sonaba todo. Y en ese momento también, por lo mismo, había un tráfico. Y empieza una persona a tocar la bocina una y otra vez y hacía pi, 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 pi. Y era como esos sonidos que tú dices, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Va a reventar la bocina, va a reventar todo, ¿no? Y estás tú al mismo tiempo entrando en este estado o en este estado de relajación, de meditación. Y cuando estábamos en la sesión empezamos como a percibir diferentes cosas. Justamente nos estaban indicando, intenta percibir el sonido más lejano que haya en este momento. Y claro, pues había muchos sonidos, pero muy intensos. Era complicado pues enfocarse en el lejano. Al final, cuando tú estás ahí, empiezas a rechazar, pero ¿qué le pasa a estas personas, a esta ciudad? ¿Por qué estoy aquí yo tan relajado y queriendo entrar en un estado de conexión con mi ser y de pronto hay tanto caos afuera? Y ese caos me empieza a afectar, me empieza a distraer. Y bueno, una de las reflexiones que sacamos de aquí es ver más allá o sentir más allá o percibir más allá. ¿Qué hay que percibir en este caso? Pues fue muy interesante la conclusión y es en ese estado donde tú estás oyendo a alguien que está constantemente oprimiendo la bocina, que no para y cada vez se siente más y más y más y más intenso, sale la idea de, o sea, estoy yo aquí percibiendo un sonido. Ese sonido me está molestando o distrayendo de alguna forma.
pero sí puedo percibir más allá de ese sonido, de lo literal, ¿no? ¿Qué hay ahí? Y empiezo de pronto a percibir que hay una persona detrás oprimiendo una y otra vez, que esa mano que está siendo la canalizadora de esa emoción está viniendo de un corazón bastante acelerado, que ese corazón acelerado implica que esa persona probablemente tiene mucho estrés, mucha frustración, mucha rabia, y cuando ya puedes percibir ese más allá, dices, wow, el estado de esta persona para que todo su cuerpo esté con tanta energía retenida, queriendo salir y saliendo de esta forma representada en espichar una y otra vez la bocina, piensas, esta persona debe estar muy frustrada, debe estar llena de rabia, debe estar con mucho estrés. Y ahí surge la compasión. En el momento que podemos ver un poquito más allá de lo que aparentemente era molesto. Esto es como una de las reflexiones que ocurrió y que me encantó porque creo que refleja mucho nuestro día a día, el ver cuando o estás haciendo un problema del problema o haces un problema del no problema. Supongamos con este ejemplo que la persona estaba llevando a alguien que se accidentó y está sangrando y de verdad necesita pasar y está como con toda esa adrenalina de necesito llegar al hospital. También puede ser una persona que simplemente está frustrada porque el semáforo cambió a verde y no avanza, no puede avanzar porque va a llegar tarde a una cita o porque simplemente ya en sí iba tarde y entonces le da frustración que va a ir más tarde. Y ante la situación está creando un problema del no problema, porque en verdad no hay un problema ahí. Entonces es otra reflexión que surgió de este encuentro y lo quería compartir porque fue súper poderoso. Y de ahí vas a decir, pero ¿esto qué tiene que ver con la magia, no? Y entonces ahí empiezo yo a unir varias cosas que han ido ocurriendo esta semana y es desde te muestro un cuchillo, ¿cierto? El cuchillo es un cuchillo, pero claro, ese cuchillo tú puedes ver más allá de ese cuchillo. Tú puedes relacionarlo con una sensación placentera para ti. Por ejemplo, te encanta cocinar, entonces pues el cuchillo te recuerda cuando cortas los vegetales de cierta forma y entre mejor sea el cuchillo, mejor te queda la comida porque la disfrutas más. O puedes relacionar ese cuchillo con alguien que te intentó hacer daño o atracar y te mostró un cuchillo. Entonces, el cuchillo en sí es neutro, pero tu experiencia de vida o tu referencia pasada sobre eso, especialmente relacionado a la emoción, pues te genera en ese momento una u otra reacción. Entonces, aquí va el ejemplo de la magia, es decir, hay algo que estoy observando, es neutro, pero ¿qué es lo mágico? Que yo pueda percibir algo más allá de lo que veo, ¿no? En este caso visual, pero también esto existe con, si yo te digo, piensa en un limón y te lo pones en la lengua, automáticamente empiezas a salivar. Y no es porque en este momento el limón esté aquí al frente tuyo mientras me escuchas, es simplemente una imagen que te di y tú empezaste a relacionar con otras experiencias pasadas. Esto mismo puede pasar con un lápiz. Hay un lápiz y yo puedo decir, ¿qué es esto? Y explícitamente el lápiz es un lápiz. Puedes decir, no, literal, es un lápiz. Pero hay quien pueda tener la capacidad de ver que ese lápiz vino de un árbol que dio su tronco para que este lápiz se pudiera hacer y de una piedra que también hizo posible que el grafito estuviera ahí presente. Entonces, puedo ver más allá de ese lápiz, puedo ver más allá de ese cuchillo, puedo ver más allá. En este mismo ámbito está el experimento de Pavlov, que fue cuando cogieron a unos perros y tocaban la campana, o sea, hablamos ahora del sonido, y cada vez que les daban la campana, les daban comida. Entonces empezaron a ver que simplemente con el sonido de la campana empezaban a salivar, aunque ya no hubiera comida. Era la forma de entrenar al cerebro ante un estímulo. Por otro lado, esto me hace pensar en nuestra vida, como a veces si alguien nos pregunta, bueno, ¿y cómo va tu vida? ¿Qué tal todo? Y ahí viene el tema de, bueno, todo bien, no pasa nada,
todo sigue igual y percibes esa vida plana, ¿no? Más que plana, rutinaria, sin muchos picos, sin muchas cosas ocurriendo. Y no tiene nada de malo, simplemente que ahí viene el tema de darle sentido. La magia también es darle sentido a algo. Si para mí es normal todos los días desayunar, almorzar y comer, pues se vuelve una rutina. Si para mí es mágico ese momento, porque lo agradezco, porque no necesariamente es un momento de llenar mi estómago como si fuera una máquina a la que le doy gasolina, sino que realmente me lo gozo, me lo disfruto, pues puede volverse mágico. Entonces también la magia tiene una perspectiva de sentido. ¿Qué sentido le doy a algo? Y hay una frase que me encanta, que es muy sencilla, pero dice mucho, y es: la magia está en los espacios, en la pausa. O sea, magic is in the gaps. ¿Por qué? Porque muchas veces la magia no ocurre porque quiero magia ahora, sino debo darme ese espacio de percibirla. Como hablaba anteriormente, puedo ver un cuchillo y es un cuchillo y lo tomo muy literal, pero también puedo ver magia detrás de ese cuchillo. Entonces la magia no es algo externo, que alguien aparece o desaparece cosas para mí. Es también que tanta atención yo le doy a algo. Y en esa atención que le doy, puedo realmente generar que aparezca sentido o desaparezca sentido en algo que estoy percibiendo. Y aquí voy a traer también algo que ocurrió esta semana y que estoy muy orgullosa, y es mi amiga hermana Ariela Kader, una artista increíble. Estaba entregando una de sus obras en un festival en Costa Rica que se llama Bliss, y ella tiene esa capacidad de ver magia en la basura. ¿Por qué lo digo así? Porque es así. La basura para todos en general es el desecho, lo que ya no quiero, lo que rechazo. Y ella empezó a observar que con los desechos ella podía crear arte y obras de arte súper lindas, súper inspiradoras, súper creativas, que más allá de lo que ves físicamente, hay todo un mensaje detrás. ¿Y por qué lo traigo hoy? Porque es que me pareció otro ejemplo más que me trajo la vida sobre la magia. ¿Para qué? Para inspirarnos a cada uno de nosotros a ver la magia en nuestra vida. Entonces, si tú te das cuenta, algo que vemos como un desecho se vuelve hasta una misión. Es ver la vida con otros ojos. En vez de ver la basura como, uy, qué asco que la recoja alguien, wow, voy a encontrar basura para inspirarme para hacer una obra de arte. Y no es que ahora todos tengamos que hacer obras de arte con basura, pero sí es una gran inspiración para ver qué estamos desechando, tanto en pensamientos, emociones, formas de ser, personas, relaciones, y simplemente podría ser un cambio de perspectiva, de sentido, para encontrar la magia ahí. Porque no es que esa magia alguien te la traiga a ti. Mira, te entrego la magia. No, la magia de la vida está en darte ese espacio de observar. Entonces, este fue otro ejemplo que ocurrió esta semana que alimentó este concepto que llegó a mí. Y hay otro camino que me encanta explorar, y cada vez les voy a hablar más de esto, que son los animales, la sabiduría de los animales. Y les voy a hablar hoy del gato, porque es algo con lo que me estoy relacionando en estas últimas semanas. No porque tenga un gato, pero porque estoy transitando la gratitud del gato. El gato te trae a la independencia, pero también a la intuición. Me pareció muy importante porque los gatos en general también siempre han estado relacionados con la magia. O sea, cuando uno piensa en magia, piensa en un gato, en una bruja. El gato siempre ha sido ese animal que de alguna forma se empezó a relacionar más con los humanos, dejando un poco su lado salvaje para poder integrarse al mundo humano. Pero también tiene otra parte que es desconocida, como un sexto sentido, como unas capacidades que usa. Y en estas está el olor. Ellos a través del olor pueden sentir confianza o no. O sea, el olor para ellos es un sinónimo de confío en esto o no confío. Es decir, ese es el sentido que usan para algo más allá, tan intangible como la misma confianza. Entonces, esto es un camino que exploraré más en otros episodios, porque me gustaría también aquí traer a alguna invitada que nos cuente esto.
en especial es otra gran amiga que es comunicadora animal y que aparte se ha inspirado mucho en los animales para permitirnos ser más humanos también. Y esto me encanta y lo traigo aquí es porque he aprendido mucho de mí misma a través del mundo animal. Por eso siento que lo quiero compartir aquí con ustedes. Es más, si tienen mascotas, ya de por sí pueden entender ese nivel de comprender el mundo diferente a través de las mascotas. Cada mascota, cada ser es diferente, no podemos decir todos los gatos son iguales o todos los perros, pero hay algo que sí nos enseñan a nivel emocional y espiritual. Estos seres tan lindos que decidieron dejar un poco su lado salvaje para acercarse al humano. Y eso me parece muy bonito porque nos inspira a sentir nuestra individualidad y el gato en particular es esa inspiración a la independencia. Pero no la independencia de yo soy independiente de todo, como lo hablaba en el episodio anterior, sino puedo decidir cuándo me comparto y hago parte de algo y cuándo estoy conmigo mismo, a solas. Entonces es muy interesante porque los gatos nos traen eso. Ellos son muy autónomos, obviamente dependen de alguna forma también del humano, se dieron su lado salvaje para compartir con el humano, pero al mismo tiempo ellos siguen siendo fieles a escoger cuándo estar y cuándo no estar. Y esto de nuevo se relaciona con la magia de elegir, darle sentido a algo, estar o no estar, aparecer o desaparecer. Bueno, y otra historia que tengo aquí para traerles hoy es la primera vez que fui a una playa nudista con una amiga. Estábamos de viaje, yo vivía en Colombia en ese momento, nos fuimos a Mallorca y había muchas calas, muchas playitas pequeñas que nos recomendaron y nos fuimos a una y de pronto empezamos a ver que todo el mundo estaba desnudo, de todas las edades, sexo, o sea, no importaba, simplemente todo el mundo desnudo y fue muy interesante esta experiencia porque la primera vez nos empezó a dar como vergüenza, algo tan normal para muchos y de pronto tan tabú para otros. Es lo mismo, es el cuerpo desnudo, pero ahí empiezas a cuestionarte un montón de cosas de la cultura que vienes, de cómo te sentirías hacer lo mismo aquí o en otro lugar, y empiezan a surgir más cuestionamientos. Entonces, nunca me voy a olvidar de el momento que yo estaba caminando, haciendo trekking como por una montaña para llegar a una de estas calitas. O sea, cala es una pequeña playa rocosa que muchas veces puedes acceder después de caminar 20 minutos o algo así. Y cuando estábamos en esta caminata, veo a lo lejos, en el agua azul profunda del Mediterráneo, una pareja de viejitos cogidos de la mano nadando, desnudos, y yo solo los vi y sentí, wow, yo quiero esta libertad en mí, yo quiero ser así cuando grande, ¿no? Y ahí me empiezo a cuestionar muchas cosas. Pues en este momento yo solo puedo hablar desde mi experiencia, de mi perspectiva de vida, porque es la única que puedo compartir, y simplemente también contarles que esto no es ni la verdad absoluta de nada, como ya lo he hablado. No me creas nada, experiméntalo, hazte tú las preguntas. Al final las respuestas siempre están dentro, pero sí, este espacio es un espacio para generarse nuevas preguntas. ¿Por qué? Porque si no te haces preguntas, no hay respuestas. Y a veces queremos respuestas sin hacernos realmente las preguntas. Entonces, con este tema del nudismo, de la playa nudista, pues fue súper interesante este viaje, porque más allá de lo tabú que pueda ser para unos o lo normal que pueda ser para otros, fue la experiencia que surgió alrededor de esto, las preguntas que surgieron. Y es el darse cuenta de cómo algo tan natural como estar desnudo, porque así llegamos al mundo y así nos vamos, se ha vuelto un tema tan tabú para ciertas culturas. Y al mismo tiempo te cuestionas mucho el cuerpo, te lo cuestionas desde lugares con mucho juicio, con intentar un nivel de perfección que no existe, con rechazo, y realmente el ver la normalidad en esto fue muy liberador, sobre todo porque para los que vienen de culturas latinas saben que con respecto al cuerpo, con respecto a los estándares de belleza, hay mucho
juicio, hay mucho tabú, mucho debería ser y al mismo tiempo mucho desamor. Entonces, para mí ver cuerpos de todas las formas, todas las edades, con esa seguridad de aquí estoy y yo valgo porque soy, sin taparme, sin ponerme nada, porque es que simplemente así es, fue súper inspirador. Y ahí también está la magia del ser, de darte cuenta que algo tan sencillo, pero al mismo tiempo tan complejo, puede aparecer y desaparecer en tu vida. Como yo misma en otro país puedo percibirme o sentirme de cierta forma y en otro país puedo decir, no, esto nunca lo haría porque no podría dejar de tener las miradas de 800 hombres encima, en mi caso, ¿no? O de las mismas mujeres juzgándome. Y aquí simplemente siento libertad y siento que a nadie pues realmente le importa o lo ve como algo raro o morboso o algo a criticar. Simplemente es como ver un árbol con hojas grandes, otro árbol con hojas pequeñas, con flores, sin flores, seco, arrugado. Es decir, la infinitud de posibilidades que existe. ¿Por qué traigo estos temas aquí? Porque todos nos cuentan una historia más allá. Y la magia es esa capacidad de ver más allá de la ilusión. O sea, vemos algo, pensamos que eso es lo real, pero realmente tú tienes la capacidad de ver más allá. Tanto si le das un contexto de cosas que ya traes en tu historia, o sea, del pasado, como si le das la capacidad de un potencial de visualizar eso en un futuro. Y vuelvo y me explico con ejemplos porque es la mejor forma. Si yo veo un sombrero, yo puedo relacionarlo como con algo del pasado, pero también puedo decir, wow, con este sombrero me puedo ir a solear en la playa y no me va a quemar. Este es un capítulo que mezcla muchas cosas, pero simplemente para dar ejemplos de las cosas que pueden realmente aparecer y desaparecer desde nuestro poder, de verlas o no verlas, de olerlas o no olerlas, de sentirlas o no sentirlas. Bueno, y para terminar, una historia que ya abordaré más en otro episodio, porque será un capítulo dedicado a eso. Yo presencié la magia, y la magia en mi cuerpo, de muchas formas. Pero puedo decir que la magia ocurre desde percibir que había un quiste, un tumor, y desaparece. Como cuando, si lo trato de explicar linealmente, no lo podría explicar. El punto es que en un momento de la vida había y después en un momento no había. Ya está. Igual que otras cosas que he ido presenciando, pero esto que me ha traído a mí y es nuestra capacidad de comprobar que nuestra mente no diferencia lo que es real a lo imaginario. Tenemos ciertas conexiones neuronales que ya son programas con los que nacemos. Entonces vamos a percibir las cosas de esa forma porque el programa ya lo tiene interpretado así. Sin embargo, si yo cambio esa conexión neuronal, puedo empezar a percibir otras cosas que antes no percibía, porque simplemente no estaban vistas, no estaban disponibles para mí. De nuevo, hablamos de estoy en mi forma, en mi cuadrado, en mi molde, y pues si estoy en ese molde no puedo percibir más allá que eso. Entonces ahí es cuando empezar a romper estos paradigmas, estas conexiones neuronales que veo que ya no son útiles o me sirven. Y aunque esto ya suena un poco más complejo, pero ¿cómo lo rompo? ¿Cómo hago esto? Bueno, técnicas hay muchas, terapias, entre muchas cosas que existen hoy en día, herramientas para esto, pero simplemente aquí te dejo la idea, ¿no? La idea de lo que ha sido para mí estas últimas semanas relacionándome con el concepto de explícitamente mágico. Es literalmente mágico. Cosas que ocurren que no puedo explicar, pero que en el fondo sí las puedo explicar porque sé que es posible. Sé que al cambiar la perspectiva se aumentan las posibilidades. Es tan sencillo como eso. Parece más complejo, pero es solo una oportunidad de ¿y si lo miro desde otra forma? ¿Y si me invento otra forma? Porque la imaginación juega un rol muy importante.
este lápiz yo me puedo inventar o imaginar que sirve para escribir mi libro, mi primer libro, que será un bestseller y llegará a muchas personas en muchos idiomas. Eso lo puedo ver en ese momento que yo veo ese lápiz. También puedo percibir su origen. Entonces me voy para atrás. ¿De dónde viene? ¿Qué vida trae este lápiz dentro? O sea, este lápiz no es solo un lápiz, es madera, es grafito, y bueno, otras cosas, ¿no? Pero ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su origen? ¿Qué guarda ahí? ¿Qué trae ahí? Como todas las rocas, ¿no? Que traen historia, la historia de la humanidad. Bueno, así mismo, entonces la magia está en mi capacidad de percibir lo que veo y de darle un sentido. Y claro, como todo, la libertad está en yo decidir qué sentido le quiero dar. Entonces te dejo con esto hoy. La magia, que observes la magia en tu vida, que recrees y descubras esa magia que ya existe, que no es nada que viene de afuera, sino viene de adentro, y que obviamente para percibirla hay que observarla. Entonces te invito a observar tu vida y a ver lo explícitamente mágica que ya es. Un abrazo y hasta la próxima.